Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de esta tercera red cada vez más apasionante que reúne en el Nuevo Nalón al Entrego y al San Martín. Ahí vemos la entrada de los equipos. Vemos cómo posa la dirección del Entrego. Ahí lo vemos con esa indumentaria roja y blanca. Y de azul y blanco el San Martín. Y vemos las alineaciones del Entrego. Bueno, pues como veis, ahí los titulares del Entrego: Gonzalo Ardura, Carlos Figar, Cristian Ferreiro, Mateo Casas, Berto Arias, Jorge Somiedo, Casey Ali, Pereira, Borja Vicente, Mario Canal y Pablo. Técnico: Lucho Varela. Por el San Martín: Enolo Ordóñez, David Vega, Sergio Camblor, Marco García, David Baragaño, David Ferrari, Felipe Cigales, Yago González, Aitor Rubio, Manín y Mateo Biforcos. El técnico, el entrenador Jubel. Una, como decíamos, tercera cada vez más apasionante, con duelos en todas las partes de la clasificación, con un Llanera y un Covadonga pujantes, pegándose por la primera posición, apenas separado por 2 puntos. No, perdona, están empatados. Están empatados a 36 puntos. Vale. Luego un segundo grupo comandado por el Caudal y que separa desde el tercer clasificado hasta el 12º, o sea, 9 equipos en tan solo 6 puntos. Un momento apasionante donde los haya. Y luego por abajo pues pasa otro tanto lo mismo, porque desde el puesto 13 hasta el puesto 18 tenemos 6 equipos que están en 2 puntos únicamente. Ahí es donde tienen que pegarse para evitar ese descenso desagradable. ¿Qué decimos? Pues el Entrego está cómodamente situado con 21 puntos en la 8ª posición, mientras que el San Martín está en los puestos de honor con 23 puntos, solo uno por detrás del Caudal, que ocupa la 3ª plaza. O sea, 2 equipos con todo lo que tienen que tener. Y arranca aquí el partido. Juega el Entrego, corta atrás. Ahí recoge Mario Canal, abre a la izquierda para Ali. Juegan atrás, atrás está Cristian Ferreiro. Ahí juega Mateo Casas, Cristian Ferreiro, el Entrego de momento controlando, el San Martín cerrado atrás y cortan atrás, Yago, que lanza rápido para adelante corriendo para que la persiga David Ferrari, pero se adelanta muy bien.
la tiene Borja, que la sube para que le llegara a Berto, pero Enol Ordóñez salió. Atrás con el portero, con Gonzalo. Van por la izquierda el entrego. Abre buscando a su pichicha Berto Arias. Y no puede despejar Yago Banda para el entrego. De momento sigue ahí el San Martín encerrado atrás, guardando bien las líneas. Y el entrego buscando por dónde abrir esa puerta, contando esa cerradura mágica. Bueno, ahí se revolvía. Juega al San Martín, abre atrás para que llegue directamente el balón a Gonzalo. Recibe Pablo. Y progresa Kaisalí. Pero esa bicicleta se le fue demasiado larga. Y le queda el balón para el San Martín. Sigue entrando gente y hay una buena entrada aquí en el Nuevo Nalón. Ahí sanciona falta el colegiado que no habíamos mencionado, Miguel Villamartín, que está acompañado en las bandas por David Abelleira y Alberto Espósito. Sube el balón arriba, pero claro, demasiado largo, fácil para que la reciba Cristian y la deja salir para que saque de puerta Gonzalo. Ahí la recibe Cristian. Por la derecha está Pablo, que vuelve para Cristian. De momento el San Martín que no amenaza esa línea de atrás del entrego, que busca y una y otra vez el camino para pasar. Ahora buscaban encontrar a Jorge, pero cortó bien el entrego, pero sancionan falta de Yago. Ahí, bueno, la perseguía, pero la consiguió dominar finalmente Enol. En el momento todavía no hay un claro dueño, pero sí que el entrego está presionando más, buscando esa oportunidad. Lanza largo, Banda para el entrego. Carlos Figara al saque. Al entrego, buscaban por ahí a llegar el Pereira, pero cortó bien atrás San Martín. Vuelve a intentarlo Pereira, se la lanzan en largo
pero se adelanta nuevamente Sergio Camblor para mandar a banda y cortar ese avance del entrego. Pereira nuevamente presionado y le quitan el balón, pero la buena acción atrás de Cristian Ferreiro corta el balón para que no pudiera Berto progresar. Va por ahí Carlos, busca adelante, pero corta nuevamente el entrego el San Martín. Ahí la tiene Pereira. Ahí la progresa para Mario Canal, va a llegar, está en la esquina, dos jugadores San Martín con él, centra, despejan de cabeza. Y va a haber falta. Un poco menos. Pues vemos esa peligrosa falta en la frontal del área del San Martín. Todo el equipo dentro. 5 jugadores, 6 jugadores ahora ya en la barrera marcada por Enol. Y a 3 jugadores, pero va a ponerse para que Cristian lance y se va por la izquierda. Ahí se la tocaron para desplazar, pero quizás era más oportuna para un zurdo, porque ese balón ya por natural, el natural golpeo se iba a ir escorando hacia la izquierda. Pero bueno, ese golpeo de Cristian que se convierte en la primera oportunidad para el equipo del entrego. Ahí recibe Pablo. Viene aquí a Pereira, que es quien recibe. Vuelven a jugar más al centro. Ferreiro. No tiene prisa el entrego. Busca, como decimos, encontrar la mejor opción de pase. Tampoco tiene problemas el San Martín, que se encuentra cómodo. Lo que pasa que esto obliga a correr. Y las piernas acaba la gasolina. Vuelve a cortar atrás. Lanzan en largo, demasiado largo para que pueda llegar. Saca el entrego. Se quedó saca de banda el San Martín. Vemos cómo progresa por la derecha Baragaño, pero finalmente sancionan con córner. Pues es ahora todo el entrego, a excepción de Casi, que está ahí en el punto centro, reteniendo los centrales de San Martín. Lanzan atrás para que intentara cabecear Sergio Camblor, pero el despeje de la defensa va a banda. Vuelve a jugar San Martín.
Hacen por la izquierda, buscan aquí atrás a Yago, que la centra, pero muy oportuno la salida de Gonzalo, que lanza en largo para Berto. Le da en la espalda el balón. La recibe ahí Pereira. Y ya juega atrás nuevamente con Pablo para calmar el juego y volver a arrancar. Ahí está Carlos. Para Cristian Ferreiro por el centro, la va a lanzar en largo buscando a Ali. La recepciona muy bien el autopase, pero atento, muy atento Enol. Consigue neutralizar la jugada. Juega nuevamente el entrego por el centro, buscando a Pereira, pero corta bien la defensa. Ahí se la lleva Yago. Pero, bueno, sí, finalmente le llega el balón a Ali. Busca atrás, encuentra a Pablo y vuelven otra vez a montar jugada desde atrás Ferreiro, con Jorge Somiedo. Juega nuevamente el entrego desde atrás, una y otra vez, organizan entre los tres, entre Carlos Figar, Cristian Ferreiro y Pablo, montan jugada una y otra vez. Ahí está Pablo por la derecha, la filtra al centro donde está Pereiro, regatea, intentaba el lanzamiento, pero va fácil a puerta y el que se equivoca ahora en el golpeo es Enol. Mandó directamente a banda porque había ahí un jugador del San Martín lesionado. Vemos cómo atienden al jugador del San Martín cuando, no sé por qué, bueno, reclamaba la atención del portero, el entrenador, que dando instrucciones, Jubel, a los suyos, como hace ahora con Ferrari. Siguen ahí atendiendo, no, ya está recuperado y vemos cómo sale por la banda, como es preceptivo. Y muy deportivamente le devuelven el balón al portero, a Enol. Y por ahí por la banda corre Aitor Rubio, pero se adelanta muy bien Cristian Ferreiro. Juega el entrego por el centro, buscaban ahí la posición natural de Lee, pero la corta bien el San Martín. Desde atrás, siempre muy sobrio Cristian. David Baragaño abre a la izquierda. Levanta Lee para el centro, pero bien los centrales del San Martín despejando. Va a salir de banda. Bueno, pues sigue ese empuje del entrego. Le está costando quitársele de encima a los jugadores del San Martín. Cuando ya llevamos 16 de esta primera mitad.
Que juega Cristian. La levanta Pablo, pero estaba en posición irregular el bueno de Borja Vicente. No sé, pero va a haber un cambio. Se va a retirar Sergio Camblor. Se va a retirar. Y veamos quién entra, entrecojeando Sergio. Y entra en su lugar Álvaro Tena. Ahí va Álvaro saludándose con Enol. Ocupando esa posición de lateral izquierdo. Suben arriba, pero muy lejos para que pueda hacer nada David. Vuelve a jugar el entrego desde atrás. Ahí le presiona a Aitor, pero sigue el balón en posesión de Carlos, que la lanza para Ali. No, para Ali es quien la recepciona ahora. Ahí por arriba estaría seguramente Borja. Va atrás Cristian Ferreiro. Bueno, saludos a todos los que nos están acompañando por el chat. Gracias por la compañía y los comentarios. Hay falta en esa acción sobre Aitor Rubio. Ahí suben las torres del San Martín. Todo el entrego ahí en la frontal. Únicamente Borja y Ali que se ponen ahí en la barrera. Todos los compañeros en la frontal también. Y muchos del San Martín esperando un oportuno remate. Ahí central al golpeo directo. Y saca en largo ya el entrego, pero desde atrás corta bien. Y nueva falta. Salió ahí muy impetuoso y se llevó por delante al bueno de David Baragaño. Vemos las instrucciones a grito pelado de Lucho Valera. Y el golpeo contra la barrera de Mateo Biforcos. Y el lanzamiento que se va por la línea de fondo. Muy alto.
Ahí juega el entrego desde atrás. Pablo lanza, pero en la posición esa ya no estaba Ali, que se había cortado hacia el centro. Va a sacar David Vega. Ahí juega nuevamente Borja, que tiene que irse para atrás para mantener la posesión. Juega con Pablo. Ahí por la izquierda vuelve a encontrar hueco. Bicicleta ahí de Borja. Se la cede a Mateo. Mateo a su vez a Pablo. Abre más a la derecha donde está Pereira. Pero vuelve atrás porque la presión del San Martín no cede. Sí, de San Martín, dije bien. El golpeo que le da en la espalda de Pereira, vuelven a jugar atrás. Ahí la pelea y la lora. Casi Ali. Vuelve a jugar desde atrás. Una y otra vez el entrego, dominando la bola. Vale, entrego por la izquierda. Carlos Figar. Juega con Cristian. El San Martín no se descompone. Mantiene la línea atacante de los tres. Ahora corre por la izquierda Ali. Presionado por David Vega, pero a la par le sancionan el fuera de juego. Lanzan en largo. Corta bien ahí atrás. Y la bola que le queda para Borja. Pero se la quitan los jugadores de San Martín. La vuelve a recuperar el entrego. Lanzan en largo para Casey. Está en posición. No. El colegiado. El Linier que sanciona el fuera de juego. No nos parecía en esta ocasión. Pero como siempre hay que respetar las decisiones arbitrales. El mejor situado supuestamente es el Linier, que fue el que levantó el banderín, cortando esa buena oportunidad para el entrego. Lanza arriba el San Martín, corta atrás con poderío Cristian Ferreiro. Ahí juegan por el centro, lo hacen a través de Mario. Mario para Casey Ali, pero demasiado largo. Demasiada potencia en ese pase que no podía llegar Casey Ali. Juega por la izquierda, pues, por la derecha, perdón, David Ferrari. Bueno, progresa, que le llega el balón para Yago. La intenta subir, pero corta bien la defensa del entrego. Pereira no se complica, la manda banda. Recompone filas el equipo local cuando llevamos 25 ya de esta primera mitad. Y de momento sigue el empate a 0 aquí en el Nuevo Nalón. Saca de banda el San Martín. Nueva banda.
juega desde atrás el entrego. Abren para la izquierda la posición de Carlos. Carlos la sube, pero no llega ni Pereiro ni Marto. Corta el entrego, corta el San Martín, perdón. Y ahora sanciona falta al colegiado Miguel Villa. Manín abre izquierda para Álvaro, la sube para la posición donde supuestamente debería de recepcionar a Aitor, pero cortó bien la defensa del entrego. Protestan. Protestaba el equipo del San Martín porque entendían que había sido favorable a ellos este saque, pero lo es para el entrego. Sacan largo. Nuevo saque de banda. De San Martín, bueno, no, pero salió. La intentaba sostener David, pero no hubo manera, se le fue por la banda. Ahora tenemos un resultado definitivo, que ya se jugó el partido que empezaba a las 4 menos cuarto, donde el Sporting Atlético en mareo empataba 1 contra el Covadonga. Veamos si el Llanera aprovecha este semipinchazo del Covadonga para distanciarse. Ahí juega Pablo, que la quiere subir, pero da la defensa banda para ahí le llega el balón fácil para Enol. ¿Va a sacar el largo? No, finalmente. Siempre que lo digo, siempre me hacen el feo. Yago corta atrás, el entrego, la recibe Pereira. Pereira para Mateo, pero vuelve a cortar con ímpetu Álvaro Tena. Vamos a llegar al minuto 30 y de momento parece que el San Martín se ha quitado un poco la presión que le ejerció el entrego los primeros 20 minutos. Ahí juega Borja por el centro, pero no, se la quita el San Martín. Ahí Aitor juega de cara para la falta. Y vemos que ha quedado el jugador de San Martín en ese encontronazo con Ali. Pues va a sacar desde atrás el San Martín por parte de Nol. Lanza largo. Buscaba la posición de Aitor Rubio, pero corta el entrego. Y ahora la falta es a favor de los locales. Van para Pablo. Pablo para Ferreira. 3 jugadores únicamente en defensa el equipo local por esa
bueno, cesión de terreno que hace el San Martín. Lanza el largo Ferreira, busca ahí a Jorge y córner. Es ese córner que se saldó con un balón por encima de la portería. A sacar Enol desde atrás. Siguen cayendo, cumpliendo ya el minuto 32 de esta primera. Van atrás el San Martín, despeja bien Aitor. No, Álvaro Tena. Va Pablo. Ahora por al menos un poco de presión por parte de David Baragaño. Juega por la izquierda Mario, juega con Keseli. Y vuelve nuevamente, una y otra vez, el balón al dinamizador que está siendo durante todo el partido Cristian Ferreiro, que es el que parte y reparte jugadas a uno y otro lado. Ahora para Pablo, vuelve el balón a Cristian. Ya todo el entrego en su línea de 3/4 para atrás. Ahí recibe Borja. Pablo que la quiere subir, pero no consigue cerrarla lo suficiente y se le va directamente fuera. Saca de atrás Enol. Progresa el balón. Ah, no, bueno, mira, yo hubiera pensado que era al revés. Había cabezado a Aitor, yo pensé que fue el quien había golpeado, pero debe ser que el balón le dio atrás al jugador del entrego y por ello sancionan con banda para el San Martín. Araño que provoca el saque de esquina. Ahí lo veis. Vallago González el saque. Bombea un poco más allá del punto de penalti, despeja bien el entrego, va a salir al contragolpe, lo hace por medio de Borja Vicente, tiene casi más adelante, pero hay 3 jugadores del San Martín. El intento de pase que se corta y vuelve a arrancar jugada desde atrás. No pudo encontrar compañero en esa acción, pero bueno, siguen con posesión los locales. Va Mateo Casas. Hablo para Jorge y vuelve el balón al sheriff de este partido, que es Cristian Ferreiro, que la centra para Casiali, pero despeja con autoridad Manín. Y el lanzamiento que se va de puerta. Siguen cayendo los minutos aquí en el Nuevo Nalón. Ya son 38. Y de momento persiste el resultado inicial 0-0.
Ahí despejó Mateo. Ahora hace lo propio Mario. No, Marco, no Mario. Y se va de banda para el San Martín. Saque de banda el San Martín. Ahí le queda el balón para Baragaño, que fuerza la banda. Gana metros de San Martín. Que ha quedado tendido en el suelo David Vega y por ello cortan para que sea atendido. Pues tienen 2 minutos cayendo en esta jornada que arrancó, como decimos, con ese partido en mareo entre el Sporting Atlético y el Covadonga. Muy deportivamente devuelve el entrega al balón para que juegue San Martín, como es preceptivo en estas acciones. Ahí la gestiona Jorge, que busca que salir, la filtra por el centro, pero qué atento, esto va David Vega, perdón. Le juega Pereira, pero cómo le atajó el balón Marco para que jueguen sus compañeros. Vuelve el balón atrás, pero corta para no complicarse la vida Carlos Figar. Tenemos ese cachito que nos queda nublado, no tenemos imagen ahí. Va a sacar a alguien, porque como no le vemos, pues ese alguien que sacaba era Iago González. La sube arriba, pero no encuentra a nadie, porque había fuera de juego además del San Martín. Juega Ferreiro. Como no encuentra, busca un poco más allá a Carlos, que la filtraba, pero despejaba bien David Vega. Favorable banda para el entrego. 40 ya de la primera. Y un espectador de lujo hoy de momento, Gonzalo. Ahí ese autopase de Pablo. Con sangre fría, juega con Figar más allá. Somiedo, Jorge, con Pereira, vuelve el balón a Jorge Somiedo, que intenta filtrar, pero ese centro fue cortado por Marco García. Muy encima los jugadores de San Martín, evitando la jugada fácil de los jugadores del entrego. De momento mucho control por parte y parte. Ahí la jugaba en la frontal. Corta nuevamente el entrego.
Le llega el balón a Jorge Somiedo. Banda para el Entrego, que sigue presionando como desde el principio está haciendo. Pereiro para Pablo. Corta nuevamente atrás el San Martín, incansables en esa labor de anular las jugadas del Entrego. Pablo. Se revolvía ahí Berto Arias, que ha tenido muy pocos balones el partido. Le quedó la frontal a Jorge Somiedo. Busca la posición de disparo. Y el gol. El gol del Entrego. Vamos a ver cómo le llega el balón para que pueda conectar y marcar el primer gol. Nunca más oportuno en este minuto 42 de la primera mitad. Ahí está felicitándose por ese gol. Vamos a volver a verle cómo recorta y ese oportuno gesto que permite para el Entrego subir el primer gol. Pues veamos a ver ahora qué postura opta el San Martín después de recibir este gol que desbarató su compostura desde el inicio, manteniendo unas líneas muy ajustadas, pero ese balón filtrado que gestionaba muy hábilmente Jorge Somiedo desbarató toda opción de control y nada pudo hacer Enol para evitar ese primer gol del Entrego. Saca en largo el portero del Entrego, de momento espectador de lujo de este partido. Bueno, parece que es el momento del estirarse un poco del San Martín. Pero ahí sale al contragolpe el Entrego, cortaron el balón que jugaba Borja Vicente. Ahí lo controla Figar, buscan largo para Casey, tampoco podía Casey, tampoco Borja, porque muy atento lo controla el balón Enol. Saca largo Enol. Mario Canal despeja, hace lo propio Manín. 3 minutos de descuento vamos a tener, de a largo, como se suele decir. Vamos a llegar al 48. Cuando hay una falta. Bueno, pues va a tener que cambiar la segunda mitad si el San Martín quiere tener alguna oportunidad de restañar este resultado. Ahí juegan por la derecha. Bueno, cómo se complicó la vida, porque parecía que iba a salir de fondo. Quiso dejarla salir el jugador del Entrego, pero muy atento David Ferrari. Llegó al centro y no encontró rematador por poco. Es una complicación, podríamos decir, innecesaria, porque lo más fácil es mandar el balón lo más lejos que se pueda. Ahora es el San Martín quien corta ese balón para que juegue de banda en el centro del campo. Le entregó.
que como veis está dominando el partido por 1-0. Ahí juega el entrego nuevamente. Pablo la sube arriba. Hay que salir, pero cortó bien de cabeza Manín. Le quedó el balón para que Mario Canal intentara encontrar tiro, pero no lo consigue. Sale el entrego, el San Martín, perdón. Por la izquierda, aquí encuentran a Ferrari. Busca más allá a su compañero Mateo Biforcos, que vuelve el balón para que intente colgar. Ahí Ferrari quiso jugar atrás con Yago, pero falta. La falta del jugador de San Martín cuando salía al contragolpe el entrego. Y el árbitro, que no da más tregua. Y en el 48 de esta primera mitad, clausura este primer episodio de este partido entre el entrego y el San Martín, que de momento, hombre, por lo puesto en el campo parece justo, en el sentido de que, sin que tampoco tuviera grandes oportunidades, el entrego sí que estuvo dominando el partido desde el inicio. Bien es cierto que también cedido el terreno por parte de San Martín, que buscaba opciones de contragolpe, pero que tampoco generó ningún tipo de peligro en esa primera mitad. Pocas opciones de peligro por parte y parte, pero llegó ese momento en el 42 de la primera que el equipo del entrego rompía la igualdad y conseguía ese 1-0 que rige ahora mismo en el campo del Nuevo Nalón. Vamos a tomarnos un pequeño respiro. Enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora.
¿Oíste? Que nos tocó la rifa. Nos tocó la rifa. Ay, qué bueno. No sé. ¿Cómo tú lo sabes? Porque acabo de ver a Bego con el... Me parece que es un jabón. Que nos tocó la rifa. Acabo de ver a Bego con el... ¿Y quién se lo puso ese zoom? ¿Quién le puso ese zoom? No le pongas la mano a mi equipo ya. Pues aquí estamos de nuevo para arrancar esta segunda mitad de este partido que nos aquí convoca el Entrego frente al San Martín. Lanzar largo de Entrego. Corta bien el San Martín atrás, despeja atrás Ali. Buscaba encontrar a Berto, pero mucha gente ahí. Corta nuevamente San Martín. Hace por medio de Yago, que abre a la izquierda buscando a David Ferrari. No lo consigue, banda para el Entrego. Y ya. ¿Qué? No puedo ser más usado, feo. Ahí. Venga, juega el San Martín. Abren a la derecha. Por ahí corre Felipe. Consiguen cortarle el balón mandando la banda. Hola para... Es que aquí estamos tapados, no lo vemos. Ahí la despeja, el Entrego. Buscaban jugar en largo con Berto, el autor del gol. Y el despeje de Nol. Pues ahí juega saque de Casiali. Ahí la gestiona, que bien la filtró para Berto, pero tenía 3 hombres encima. Juega el San Martín arriba, pero es imposible que David Baragaño pueda llegar a ese balón. Vamos controlando un pequeño incidente técnico, ya está resuelto. Ahí juega nuevamente San Martín, que no conforma con este resultado que de momento le da la derrota. Quería filtrarle el balón para Hitor Rubio, pero el balón se nos va muy largo. Una jornada con partidos muy interesantes para el devenir de esta jornada, pero a su vez de ir posicionando ya a los equipos en los diferentes bloques, que hay 3 bloques muy diferenciados en la clasificación.
Ahí Borja intentaba jugar, pero se les fue la banda por banda el balón. La saca el San Martín. Pues como decíamos, el Llanera mañana tendrá una oportunidad ante el Titánico en las Tolvas para intentar despegarse un poco del Covadonga en ese marcaje férreo que se están haciendo los dos equipos, comandando la clasificación. Un punto ahora de ventaja del Covadonga por ese empate que obtuvo en Mareo, pero veremos a ver cómo defiende la posición el Llanera en esta visita a Pola de la Viana. Sacan largo San Martín, despeja bien atrás el entrego. Y esa bola se va de banda favorable al San Martín. Pues a la mañana también arrancaremos otro partido entre el Llanes y el Avilés Stadium, que lo veréis aquí en nuestros canales. Luego el Colunga va a recibir al Lenense. Ahí juega San Martín por el medio. El disparo de David Ferrari. Sacan el largo, banda para el entrego. Pues David Ferrari se postulaba ahí en la frontal del área del entrego, disparando, pero fácil para que Gonzalo controlara ese balón. Borja juega atrás para Carlos para Cristian Ferreiro. A la derecha jugaba Pablo, pero le cortan el balón al contragol. 4 contra 3. Tienen por el centro solo a Aitor Rubio. Mira a la portería, dispara, pero se le va por el lateral. Ahí vemos cómo Aitor buscaba el disparo, lo encontraba, pero no acertó con el marco que defiende Gonzalo Ardura. No, pero ya vemos a un San Martín con una carta de intenciones diferente a la de la primera mitad, donde guardó la ropa hasta el minuto 42, cuando Berto Arias anotaba el gol que rige en el marcador. Siguiendo ese repaso, el Colunga recibe al Lenense, como decíamos. El Ceares en la Cruz va a recibir al Gijón Industrial en el duelo gijonés. Ahí está Casey. Bueno, se le fue, qué pena la buena oportunidad que tuvo el jugador del entrego, que en un semifallo al golpeo no acertó con la portería de Nol. Tan largo, pero ya vemos un partido mucho más de ida y vuelta. Ahí la gestiona Jorge. Busca el largo, pero no va a tener opción porque le llega fácil a Enol el balón. A la zona largo, esta vez sí me hace caso. Despeja bien ahí Pablo, autoritario. También lo hace Mateo de cabeza. Y vuelve el balón atrás al San Martín, que van de ida y vuelta los balonazos. Borja Vicente abre para Kessi, corre la banda, tiene terreno para correr, pero se hizo un autopase demasiado largo, fácil para David Vega para cortarle ese balón. David Vega tiene la bola por la derecha. Era Pablo, perdón, no David Vega.
Ahí la juega Borja, vuelve atrás el balón para el sheriff del partido el día de hoy, Cristian Ferreiro. Todo pasa por sus pies. Lanza largo en esta vez para Casey por la izquierda, pero muy atento Felipe Cigales, le corta el balón, pero la presión de Casey Ali provoca finalmente un saque de esquina. Buena pugna. A sacar de esquina alguien. Ahí golpeaba, era Borja Vicente. Le queda el balón a Carlos Figar en un semifallo. Le va a quedar el balón para David Ferrari, pero muy oportuno en el cruce. Pereira salvó los trastes porque David Ferrari se plantaba solo delante de Gonzalo. Juega Ferreiro. Mateo Casas. Y por la izquierda el señor Carlos Figar, pero vuelven a la derecha para que juegue Pablo. Pablo con Mario Canal, pero muy atento, no, a punto estuvo de robar el San Martín, pero vuelve a jugar el entrego, lo hace por medio de Carlos Figar. Ferreiro, y entra para Mario, a punto de perder, vuelve a tenerla controlada Carlos Figar. Ferreiro, ahora ya el San Martín ya presiona más arriba, sabedor que es la opción que tiene de recuperar esta desventaja que tiene ahora mismo, cambiar el devenir de este partido. Lanza David Vega. Entrar a Mario y la manda banda. Vuelve a ganar metros el San Martín. Se pone ahí en esa 3/4 del entrego. Saque de banda. La filtran para David, creo. No, era David. Sí, bueno, era David Ferrari. Hice confundirme con David Maragaño, pero no, era David Ferrari quien había recepcionado a la frontal ese balón. Y este balón que termina en saque de esquina. Ya vamos a ver el San Martín, lo lanza atrás, la salida al falso del portero, pero le respaldó su defensa. Ahí juega. Va a haber cambios. Va a entrar con el número 4 Andrés Secades. Y se retira David Vega. Cuando hay también otro cambio en el entrego, se nos va Mario Canal y entra en su lugar Quique Meaurio. Cuando nueva saque de banda, balón a la calle, a correr los
No, a las vías del tren. Sí, ese balón fue para la vía del tren, que corre paralelo a esa banda del fondo de aquí, del Nuevo Nalón. Saca el entrego, pero corta bien San Martín. Ahora vuelve Borja Vicente a lanzarla arriba. Definitivamente San Martín ya no bajan 2 o 3 jugadores. Corre por ahí Borja. La centra para que la reciba, como la baja Berto Arias, el autor del gol, el lanzamiento y la paradísima del portero. Ahí vemos cómo para ese balón, que finalmente termina el lanzamiento de banda. La que se alía a sacar. Suben, despeja. Bueno, vaya choque de trenes. Sin querer, obviamente, en la salida de Gonzalo. Se llevaba puesto al jugador del San Martín, que ya directamente se va bueno, obviamente era Manín quien había sufrido ese choque. Ya está recuperado y el que está todavía tendido en el suelo es Gonzalo Ardura, el portero del entrego. Y vemos cómo el colegiado de este encuentro, Miguel Villa, atiende al lesionado Gonzalo Ardura. Atiende, no, ve cómo le atienden, por supuesto. Pues va a sacar la falta el equipo del San Martín, lo hace por medio de Manín. Prolonga Aitor Rubio, pero cae en pies del entrego. Corre por la banda Miguel, Casey Ali. Y el que le corta el balón nuevamente no es otro que Manín. Saca Casey, lo metía al centro para que Javi Revuelta. Pues ese cambio no le vi, ese cambio lo hicieron en el descanso. La entrada de Javi Revuelta. Ahí la prolongaban para que llegara David Ferrari, imposible para él. Sabemos, a ver si vamos viendo quién fue el jugador que fue retirado. Me parece que el único que echo de menos es a Felipe Cigales. Sí, es el único que nos... Ah, no, pues está. Bueno, es igual, lo veremos. Juega el entrego. Y lo hace Casey. La sube Carlos, no, controla para que juegue atrás para Carlos Cristian Ferreiro. Ahí la recibe Quique Meaurio, que fue el que me llevó a la confusión anteriormente.
no hay más cambios. Juega San Martín, lo hace por la izquierda por mediación de Yago González. Apoya Mauro, la sube, la recibe Yago, pero muy encima, la controla Pereira. De momento no está teniendo apuros la defensa del Entrego, pero sí se está notando la presión del San Martín. Por la izquierda Felipe Cigales. Y ese balón que termina fuera de juego. No, falta. Falta del atacante del San Martín. Bueno, pues seguimos en este minuto 20 ya de la segunda mitad. Y ese resultado 1-0 sigue jugando. Cuando hay mano, le botó el balón y le dio a Casey en la mano. Sigue el resultado aquí en este nuevo Nalón de 1-0 favorable a los locales del Entrego. Sube el balón arriba al saque del propio Gonzalo, que está, como decíamos, que no ha tenido un excesivo trabajo más allá de ese paradísimo que hizo hace un rato. Esa exigencia fue muy bien resuelta por el portero del San Martín. Yago juega por la izquierda. David Ferrari. La filtra al centro. La recepción a David Baragaño. La sube nuevamente para que la tenga Aitor Rubio. Quiso girarse, pero ahí no tenía compañero. Y ahí corre Casey. Va a haber falta en esa jugada protagonizada por Casey y Aitor Rubio. Ahí vemos al portero del Entrego, Gonzalo Ardura. Sube arriba el propio Gonzalo. De cabeza la controlaba Berto, pero se va de banda el golpeo de la defensa del San Martín. No hay mucha claridad todavía en el juego del San Martín, pero sí se nota, como decimos, esa pujanza. Forzados por ese gol de desventaja. Ahí corre David Ferrari, que recibe la falta de Pablo. Gana metros el equipo visitante. Ahí suben todos, casi todo, o prácticamente todo, el Entrego en su frontal del área para defender esta falta. A sacar muchos jugadores del Entrego también. Y el golpeo que se va ligeramente por la izquierda, porque le quedó muy franco el golpeo para Mateo Biforcos. Ahí la juega, como siempre, Ferreiro. Mucha presión ya de los jugadores del San Martín.
Balón en largo que le cae para que la gestione ahí a la paradísima. Ese balón que le quedó a Quique Meaurio y que obligó a una nueva intervención a Enel Ordóñez. Ahí está un nuevo cambio. Entra entra Fran Pacoli y se nos va Casey Ali, que ha protagonizado buenas carreras. El golpeo que le queda en la frontal para Borja Vicente, que se eleva por la izquierda. Lanza largo el portero del San Martín. Ahí la controla Borja. Pero se la ataja el San Martín y el golpeo que se va fuera para que puedan también atender al jugador del Entrego que se ha quedado tendido. Ahí vemos cómo se retira Casey Ali. Buenas acciones del extremo del Entrego, que puso en jaque a la defensa de San Martín en varias ocasiones. Ahí juega al San Martín, despeja bien atrás el Entrego. Pugna ahora entre Felipe Cigales, que no llegaba. Va a jugar nuevamente el Entrego desde atrás, pero como veis, aquí ahora ya hay un apelotonamiento de gente en el área, en el terreno de juego del Entrego, propiciado por esa pugna, empuje que está haciendo el San Martín. Recibe la frontal, juega con Felipe. Felipe la sube, no consigue concretar bien el golpe, el cabezazo a Aitor Rubio, y se va a ir por saque de puerta. Pero vemos cómo se van sumando las acciones de ataque del San Martín. Y estamos en el minuto 27, mucho terreno todavía, mucho tiempo para jugar. Así que veamos. Ahí la sube el Entrego. Bueno, le quedó el balón bueno para que corra por ahí Quique, pero habían sancionado el fuera de juego de Quique Meaurio. Despeja el Entrego. Ahí peleaba Berto Arias, pero finalmente el que se la lleva es Felipe Cigales. Abre a la derecha. Buena acción, pero no progresa porque acaba en banda el balón. Cuando va a haber un triple cambio, San Martín pone en juego todo. Va a entrar con el 18 Alberto Pimentao, con el número 7 lo va a hacer Javi Revuelta.
nos va por un lado Mateo Biforcos. También va a entrar J. Manu. El otro que se va es David Baragaño. Y otro que no vimos el número. El Mateo Biforcos y de Baragaño, esos fijo que se nos han ido. Ahí se la lleva Jorge, pero la recupera nuevamente el San Martín. Javi Revuelta. Siete. Falta que va a sacar el de siempre, Cristian Ferreiro. Ha partido y repartido todo lo que ha querido en este partido. Muy larga, va a ser fácil para Enol. Nada podía hacer Pereira. Llevo llamándole Pereiro todo el partido. Y no sanciona nada el colegiado. Borja finalmente se la quita Alberto. Y ese disparo de Alberto que se va por la izquierda. Va a sacar de puerta Gonzalo Arduna, que de momento no ha sido demasiado exigido, casi nada de hecho. Ese balón que le quedaba muy lejos para Alberto Arias, lo vuelve a controlar Javi Revuelta. Revuelta con Marco García y va a haber falta y cartulina amarilla. Tarjeta amarilla para Quique Meaureo. En el minuto 31 de esta segunda mitad. De hecho, es la primera tarjeta del partido. Lanzan largo Enol para Aitor, pero despeja bien el entrego. Le queda el balón para que Alberto Tena la suba nuevamente al área. Aitor Rubio la peleaba, le queda la bola para que Javi Revuelta la juegue y despeja finalmente la defensa del entrego. Saca Javi Revuelta. Hacia atrás, a punto de quedarle el balón. No, se le quedó el balón ahí, pero despejó finalmente la defensa. Ese cabezazo en semifallo pudo haber sido más peligroso de lo que resultó. Ahí sube Borja, pero no tiene a nadie para que... O sea, Borja no, perdón, era Quique Meaureo. Por la banda, qué buena la internada. Ahora la vuelven a subir, despeja nuevamente el entrego. Balón para que lo peleara Alberto Arias. Hay una buena pugna ahí en el centro. Quique Somiedo y hay una nueva falta.
Vamos a Carlos Figar, que va a hacer el lanzamiento. Alza arriba. Buscando a Alberto Arias. Cae el balón al centro. Cuando hay otras faltas, en esta ocasión sobre Felipe Cigales. No, pues era Alberto Pimentao. Es que Felipe Cigales creo que es el que nos faltaba. Yo creo que era el cambio que no identificamos. Ahí la pelea Alberto Arias. Va a jugar el entrego, que está siendo muy apretado. Ahí vuelve a recuperar nuevamente Javi Revuelta. Abre a la izquierda, o sea, a la derecha, perdón. Y la falta en la pugna de Alberto Pimentao. Se nota la presión del San Martín, pero no está consiguiendo generar peligro en la meta de Nolo Ordóñez. Alza largo, juega Gonzalo. Atrás el Sheriff, Cristian Ferreiro, juega con su portero Gonzalo, tiene a Figar ahí a su vera, que la sube en largo para que la pelee, pero por atrás roba la cartera muy hábilmente Quique, pero finalmente perdió una muy buena oportunidad. Quiso buscar compañero en vez de perseguir su acción, que quizás sea la única opción viable en aquel momento. Borja abre a la izquierda para Carlos, más aquí a la izquierda está Fran. Mateo busca a Jorge Somiedo, pero muy largo, se le cruza muy atento Alberto Tena. Banda para un entrego que está quitándose un poco la presión del San Martín. Le ha costado casi 37 minutos desde que saliera el San Martín en la segunda parte a buscar mejorar este 1-0 que tiene en contra ahora mismo. Y que la mete para que juegue por allí, pero crea Mosquera Berto. El despeje de San Martín, que queda cómodo para que jueguen los jugadores. No, va a salir de banda. Quería evitar que saliera Carlos para evitar que se posicionen los jugadores del San Martín, pero va a haber banda a su favor. A J. Manu, se la cede a Yago González, pero le quita el balón en el centro del campo. Un Quique que salió muy revolucionario, Quique Meaureo. Ahí la controla Mateo. Mateo querían jugar con Jota, pero vuelve el balón a posesión del entrego. Y ahora el que corta atrás, muy oportuno, es Manín. Con él juega Enol. La presión de los jugadores del entrego pone un poco en apuros esa acción. Jota juega con Javi Revuelta, pero le quita el pundonor de Borja el balón.
Lleva peleando todo el partido incesablemente Borja Vicente. Cuando nuevos cambios se avecinan en el entrego, entran por un lado Javi Gutiérrez y por otro lado Leider. Uno de los jugadores que se va a cambiar va a ser Pablo. Y el otro jugador que se va es Berto Arias. Y entra Javi Gutiérrez a la defensa y Leider a posiciones, al revés, perdón, Javi Gutiérrez en el ataque y Leider en posiciones más defensivas, entendemos. Por el entrego, saque de banda, lo mete al área, pero a punto de perder, lo recupera nuevamente el entrego, lo sube, buscaba encontrar a Pereira, pero muy largo para él, aunque finalmente lo controla y además no solo lo controla, sino provoca un saque de banda a su favor. Buena pelea del jugador del entrego que se queja de un golpe en esa acción. Ahí lo recibe Borja. Abre a la derecha. Ahí Leider intentaba centrar, pero le quitan el balón a San Martín, que quiere salir, pero muy solo estaba David Ferrari para generar peligro. Controla bien la defensa del entrego. Y a su vez lo pierde rápidamente porque no pudo recepcionar Fran. Hay un posible golpeo, no se sanciona nada, por lo tanto banda. Saca el entrego, 41 ya de esta segunda mitad. Le quedan menos tiempo a un San Martín que de momento se va a ir de vacío si no cambia el devenir de este partido, de este marcador. Quique encuentra por ahí a Javi Gutiérrez, quiso centrar pero cortó Álvaro Tena. Saca nuevamente el portero. Ya es un partido de ida y vuelta completamente, cuando vemos que hay una falta favorable al San Martín, que va a volver a meter a todo el equipo del entrego en su área. Marca jugada Yago González, con esa posición, esos dos brazos levantados. Y vemos ahí al entrego en toda su frontal. A despejar contundentemente Leider. Y ahí sube a presionar Quique Meaurio, forzando el despeje de Enol. Marín abre a la izquierda, pero muy atento para el corte Leider, aunque se queja de un golpeo el jugador de San Martín. Ahora pues la típica revancha, esas jugadas que suele pasar, ¿no? Uno recibe una patada, no se la piten y con el calentón que se ponga a temblar el que tenga el balón. Pues poco queda ya de este partido que de momento domina
el entrego con ese gol conseguido en el minuto 42 por Berto Arias. Ahí le queda el balón. ¡Qué fuerza! La acción de Enol le había quedado a Javi Gutiérrez. Y el golpeo que fue bien atajado por un Enol que ha tenido trabajo. Ahí, por mucho que corra, nada puede hacer para controlar ese balón Alberto Pimentao. Lanzan en largo buscando a Borja, que está en todos los lados. Ahí lo controla Javi Gutiérrez. Le marca a Quique que se desmarque, pero le quitan el balón. Sube el balón Yago. La despeja con contundencia Carlos Figar. Vuelve el balón a posesión del San Martín, que ahora no hay tregua en sus ataques. Despeja Mateo, ahí no hay nadie. Vuelve el balón al San Martín. Manning la vuelve a subir. No hay tregua, decimos. Ahí nada podía hacer. Jorge Somiedo controla. Vuelven a subirla. Manning que la despeja. Somiedo, le queda el balón a Yago. Juega en el centro, tiene terreno para avanzar. Tiene un compañero ahí a la izquierda que es quien recepciona. Nuevamente Yago. Juega con David Ferrari. Yago se postula a disparar. La toca un compañero y se va de puerta al balón. Sigue corriendo el reloj, 45 ya de la segunda, perdón. Vamos a entrar en el descuento, no hemos visto cartelón ninguno, pero bueno, con los cambios, 5 minutinos creo que caerán. Ahí juega Borja, que se la lleva, tiene muy encima a Tena, que finalmente le roba la cartera porque ya no le tenía gasolina al bueno de Borja Vicente, que lleva pegándose una cuerda todo el partido. Poco más de 2 minutos para finalizar. Ahí la presiona. Nada mejor para el equipo y ahora va a haber tarjeta amarilla por la tontería de pegar el balón, una patada. El bueno de Javi Martínez. A sacar Enol. Todo su equipo en la frontal para atacar. Todo el equipo del entrego a la frontal para defender. Sube el balón. Manning que le golpea. Le queda el balón ahí muerto. Bueno, la atajó finalmente Gonzalo en una de las pocas acciones que ha tenido en este partido. Juega Aitor. Bueno, le pegó en el balón a Ferrari en el talón, no pudiendo controlarlo. 47 ya de este segundo tiempo. Y de momento San Martín que no encuentra el hueco. Ahí vemos cómo se duele J. Manu. Pero aún así sus compañeros van a ganar metros todo lo que puedan. Vemos todos en la frontal.
centra, despeja la defensa, el portero jugando de libero. No hay nadie, todos del San Martín para atacar. Ahí está, como Enol la sube. Y el lanzamiento, bueno, a tierra a seguir porque no queda otra. La tiene Enol, el único jugador del San Martín en su campo. Y hay falta sobre Javi Gutiérrez en lo que nos tememos que va a ser la última acción de este tiempo y de este partido. Ahí vemos cómo va a lanzar esa falta el jugador del Entrego. Prisa ninguna, todos los segundos del mundo en contra del San Martín, cuando va a haber tarjeta. Sí, le sacó tarjeta a Leider por esa pérdida de tiempo. Finalmente sacó Ferreira. Y el balón que se va de banda favorable al San Martín. Pues 50, no sabemos cuánto tiempo más. No vimos ningún cartelón, entendemos que no va a haber mucho más. Y el despeje contundente de Cristian Ferreiro. Miguel Villa mirando el cronómetro, pero pide ese balón que ha salido fuera. Por lo tanto, vamos a seguir por lo menos una jugada más. Va a ser Yago quien va a sacar de banda. San Martín a la desesperada. Pero no hay más. No hay tiempo para más. Y el árbitro que decreta el final del partido. El árbitro decreta el final del partido, de este partido que el Entrego ha dominado por 1-0. Bueno, no sé si es justo o no. Sé que el Entrego trabajó mucho y bien en la primera mitad. También con una concesión por parte del San Martín, que bueno, así postuló ese partido, intentando guardar la ropa. Y esa jugada que quedó ahí aislada al final del primer tiempo, que supuso el 1-0, trastocó todos los planes del equipo de Jubel. A partir de ahí salió con toda una estrategia completamente diferente el San Martín, dejando ya 2-3 jugadores arriba, atacando permanentemente, pero no se generó grandes oportunidades. Hubo unos cuantos disparos desde fuera del área, pero no hubo muchos problemas. Sí, al contrario, el Entrego generó 2-3 oportunidades muy buenas que se encontraron con un Enol Ordóñez haciendo unas paradas de mucho mérito para que el marcador no fuera peor resultado para los suyos. Entiendo por ello que si hacemos cómputo, para mí no es injusto este resultado, que vamos a ver cómo quedan. El Entrego, que se pone con 24 puntos ahora mismo, empatado con el Caudal, sobrepasaría aún en un punto al San Martín, que ahora bajaría a la 7ª plaza. Pero, como decimos, aquí ahora mismo esto está muy complicado. O sea, tenemos al Llanera y al Covadonga con 36 puntos, empatados en la primera posición, si bien es cierto que el Llanera no tiene que jugar mañana en ese partido que le enfrentará en la Viana al Titánico. A partir de ahí, el Caudal en la 3ª posición, hasta el Colunga, que ocupa la posición 18, solo hay 6 puntos entre ellos, entre
entre un grupo que puede pasar de todo. Y por otro lado, el grupo de abajo pues pasa otro tanto lo mismo, porque tenemos desde la posición 13 al Navarro 11 puntos, el Avilés Stadium 11 puntos, el Industrial 10 puntos y luego con 9 Lenense, Tuilla y Titánico. Mucho por pelear y mucho por jugarse en estos partidos. Nada, simplemente agradeceros la compañía. Esperamos veros mañana en los otros partidos que vamos a tener en nuestro canal. En Deporte Astur verán el partido por la mañana que enfrenta al Llanes y al Avilés Stadium, para por la tarde irnos a Grao a disfrutar de uno de los últimos encuentros de esta jornada, que va a enfrentar al Mosconia, el titular del campo del Vega de Anzo, frente al Praviano. Casi se podría decir semiderbi por la cercanía. Seguro que va a haber muchos pravianos que se desplacen hasta Grado a ver el partido. Pues como decimos, un abrazo, muchas gracias por la compañía. Si os apetece le dais al me gusta y esas cosas, y si no podéis quedaros viendo las repeticiones de las mejores jugadas de este partido. Un saludo.